agradezco al diputado Luis Bursa Caidad, coordinador de esta comisión, pues que me permita dar las palabras de inicio para estas comparecencias a ocupar el cargo de comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, conforme a lo que dispone el artículo 162 y demás relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública. Una vez que la Universidad Autónoma de Coahuila nos hizo llegar los resultados de los exámenes aplicados, y toda vez que en la convocatoria correspondiente se determinó que aquellos que hubieran obtenido una calificación superior a 80 pasarían a la fase de entrevistas, es que fueron notificados quienes acreditaron dicho examen, siendo 13 personas las que vamos a estar evaluando en estas entrevistas. Es importante señalar que la convocatoria, dictámenes, acuerdos, listados de aspirantes, así como el calendario de comparecencias, se han publicado debidamente en la página del Congreso del Estado y en los demás medios que así acordó esta legislatura. La dinámica que llevaremos a cabo para la realización de las comparecencias es la siguiente. Cada candidato va a tener un tiempo máximo de 10 minutos para realizar una exposición libre relacionada con su idoneidad para ocupar el cargo, este cargo de comisionado del ICAI. Transcurrido este tiempo y en caso de que su presentación genere dudas o cuestionamientos, se podrá formular preguntas al aspirante, quien deberá desahogar las respuestas en una sola intervención, sin que el lapso entre preguntas y respuestas puedan superar el tiempo de 10 minutos. Transcurrido este tiempo, se hará el conocimiento del comparecencia y de las y los diputados para que concluya la intervención a la brevedad. Este formato ya se les hizo saber con anticipación a los aspirantes. Es el que vamos a llevar a la práctica durante las comparecencias hoy, las cuales además se están transmitiendo vía internet a través de la página del Congreso. Precisado lo anterior y sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a Manuel Javier Gómez de Nova, quien tiene la palabra hasta por 10 minutos para la intervención inicial. Adelante. Gracias, señor diputado. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Agradezco la oportunidad que me brindan para dirigirles este mensaje en relación a 3 temas medulares. ¿Por qué soy el candidato idóneo para ocupar el puesto de comisionado del ICAI? ¿Qué pienso hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Saludo con respeto y aprecio al diputado José María Costosilla, al diputado Luis Bursa Caidad, coordinador de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado de Coahuila, al diputado Melchor Sánchez de la Fuente, a la diputada Marta Hortensia Garay Cadena y a la diputada Yolanda Olga Acuña Contreras. Agradezco a todos su presencia y sobre todo su trabajo a través del cual se fortalece la cultura de transparencia a nivel estatal. Mi nombre, como ya lo dijo el señor diputado, es Manuel Javier Gómez de Nova. Soy licenciado en Derecho y maestro en Administración y Alta Dirección. La información detallada la encontrarán en mi currículum, ya que me gustaría aprovechar su valioso tiempo para ahondar en el por qué estoy aquí. Provengo de una familia de servidores públicos. Mi padre fue servidor público la mayor parte de su vida, y es gracias a eso que desde una temprana edad empecé a comprender los valores de la honestidad, la legalidad, el sentido de la responsabilidad, el valor de la atención a los demás y la libertad de expresión. Cuando me dejaban expresarme, que no era muy seguido, estaba muy estricto el tema de casa. Como él, yo he sido un servidor público la mayor parte de mi vida. En cada lugar que he ocupado, mi actuar siempre ha sido en pro a las instituciones a las que he pertenecido, de la mano de sus reglamentos, dentro de diferentes niveles de gobierno a los que he tenido la fortuna de pertenecer. Y siempre ha sido una de mis prioridades atender a los demás y saber cómo atenderlos dentro del marco normativo creado para eso. Derivado de la tecnología, necesidad y portabilidad de la misma, el acceso a la información y la prestación de la protección de datos personales es un derecho fundamental para el desarrollo social y democrático de nuestro país. Coahuila se ha consolidado como un estado interesado en proveer a sus ciudadanos los medios que le permitan tomar un rol más activo en la vigilancia del ejercicio del gobierno. No obstante, si bien es cierto que la transparencia ha probado ser cada vez un factor más determinante para inducir cambios positivos en la manera en que se asume y desempeña el servicio público,
es necesario reconocer que a la par de estos avances, nuestro Estado, al igual que nuestro país, enfrenta también grandes retos derivados de los reajustes económicos a nivel mundial, la implementación de las reformas estructurales y particularmente el descontento generalizado de la sociedad a causa de la corrupción. Es aquí donde resalta la importancia del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, órgano garante del Estado en la materia, dirigido por 5 comisionados que conforman un Consejo General que tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Los ciudadanos exigen, necesitan y merecen transparencia y están volteando hacia este instituto que es sinónimo de la misma. El ciudadano pide transparencia, sabe que los sujetos obligados deben proporcionar la información y los datos personales que dicten las leyes, pero aún nos falta mucho camino por recorrer. Necesitamos continuar a incrementar nuestros esfuerzos para que se ejerzan los derechos siempre con responsabilidad, conciencia y honradez. Yo quiero orientar y auxiliar a las personas que ejerzan su derecho, pero también considero muy importante la responsabilidad de un comisionado, a través del órgano garante, de proteger la integridad y derechos de los sujetos obligados. Debe de existir un equilibrio. Yo quiero proteger ese equilibrio, tengo un sentido de responsabilidad y los valores que me marcarán el camino para lograrlo. Tengo la fortuna de haberlo logrado en la institución federal en la que trabajo actualmente. Desde el 2013 el director general tuvo a bien nombrarme enlace de capacitación ante el INAI. Me di a la tarea de investigar proactivamente qué había más allá de contestar solicitudes de información. Así encontré la certificación de la institución y la certificación del Comité de Transparencia en la Ley Federal de Transparencia y en la Ley General. Tengo la fortuna de haberlo logrado en la institución federal en la que actualmente formo parte. Desde ese momento me di tarea a lograr que el órgano de gobierno al que pertenezco obtuviera la certificación. Se los comento porque además de ser el director de lo contencioso a nivel nacional de la entidad federal, soy el responsable de capacitación en transparencia, enlace de compromisos de gobierno abierto, además del suplente del presidente del Comité de Transparencia de dicha institución. Y por eso sé lo que es promover el derecho de acceso a la información contra antiguas prácticas, cooperar con el organismo garante nacional en el cumplimiento de las funciones de ambas entidades y entender que aún es una obligación del sector público y de los que ejercen de alguna manera presupuesto estatal y federal. También es una obligación de los órganos garantes ayudar al ciudadano a ejercer este derecho con responsabilidad. Obtuvimos la certificación del comité y del instituto en el 2014, 2013, 2015, 2016 y pronto el 17. ¿Qué es lo que haría si me encontraran en la posición que insto el día de hoy? Seguir al pie de la letra la ley creada por este Congreso el 21 de julio de 2017, una ley que marca detalladamente los pasos a seguir para garantizar el derecho constituido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 7º y 8º de la Constitución de nuestro Estado. Esta ley estatal es una guía perfecta para la contribución a la consolidación de la democracia mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Pero el seguir la ley es solo parte de los resultados que buscaría obtener, y aquí viene el cómo. En mi experiencia, son 2 puntos medulares los que se ocupan para lograr que el Estado garantice el derecho a la información y el derecho de las personas al libre acceso a la información, sin dejar a un lado los procesos y procedimientos sustantivos del Instituto. Considero que es de suma importancia concientizar a los ciudadanos, orientarlos y auxiliarlos para que puedan ejercer su derecho, pero hay que hacerlo desde la médula. Y eso solo se logra promoviendo los derechos contenidos en la ley dentro de los programas y planes de estudio de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del Estado. Otros países han demostrado que para generar un verdadero cambio, este se debe llevar a cabo de manera generacional. Educar a las nuevas generaciones, y no hablo de los jóvenes, hablo de los niños. Ahí
es donde se genera el cambio. Y el punto número 2 es que hay que concentrarse en la capacitación y actualización de los servicios públicos, de los servidores públicos, en materia de transparencia de acceso a la información. Hay que hacer esto para lograr que exista una transparencia proactiva, que no tengamos que vernos obligados a cumplir, sino que cumplamos porque sabemos que tenemos que cumplir. Finalmente, solo quiero agradecer que me hayan escuchado, ojalá y cuente con su aprobación. Tengan la certeza de que en su caso seré un comisionado de tiempo completo y más para que mi función beneficie a Coahuila y redunde en el beneficio a México. Esto por el gran amor que tengo de mi país. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Yo le paso el paso. Muchas gracias, Manuel. Felicidades por tu exposición. Enhorabuena por tu acreditación a la evaluación que tuviste y por llegar a esta fase. Yo me limitaría un poco a preguntarte pues, inquietudes que hay en la ciudadanía en torno un tanto a las capacidades del ICAI. Cuando seguramente tú has escuchado, cuando dicen, oye, pues la ley está muy bien, pero es vanguardista Coahuila en transparencia, pero tiene dientes el ICAI para poder hacer válida esa ley. En torno a ese comentario que es muy común de la ciudadanía, la expresión de que le faltan dientes al ICAI, me gustaría recoger tu opinión a ese respecto. Si gustas, hacemos las preguntas que puedan tener mis compañeros y luego le abrimos un espacio para tu respuesta. Claro que sí. Manuel, felicitándote también por tu exposición. Mi pregunta sería acerca de qué procesos visualizas tú, por ejemplo, de la administración del gobierno del Estado, que sean prioritarios en el caso de la supervisión a esa transparencia por parte del instituto. ¿A cuáles te enfocarías tú más a revisar? ¿Alguien más va a preguntar? Adelante, bueno, si gustas dar respuesta. Gracias, mi amable. En relación a su pregunta, señor diputado, de si el órgano garante tiene los dientes para llevar a cabo sus obligaciones y responsabilidades, yo estoy seguro de que sí los tiene. Estoy seguro, sé que hasta la fecha se han realizado los convenios, las promociones, las actividades, las gestiones necesarias para llevar a cabo eso. ¿Qué nos falta para que la ciudadanía se dé cuenta de que efectivamente el instituto tiene lo que se requiere para cumplir con la transparencia y hacer que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones? Yo siento que es algo muy sencillo. Necesitamos darle un sentido más humano, tener más cercanía con la sociedad. Realmente es un instituto, si no es nuevo, dentro de la administración, que la administración pública tiene centenares de años. El sentido humano que le daríamos al instituto, o que debemos de darle, es para que la gente se sienta más cercana y sepa que puede acudir al instituto y que el instituto tiene las armas legales, profesionales y con su
grupo de integrantes para que se cumpla lo que la ciudadanía solicite. Generalmente son solicitudes de información o solicitudes de datos personales, y ahí es lo que yo hablaba del equilibrio, tener un equilibrio entre lo público y los ciudadanos. Pero definitivamente, para no desviarme del tema, el instituto tiene actualmente lo que se necesita, sabe cómo ejercerlo, podemos ejercerlo con mayor efectividad, siempre se puede mejorar. Y si nos acercamos, como lo hizo el gobierno del Estado en su momento, a la ciudadanía, que no vean el instituto allá arriba, ¿verdad? Un órgano garante. ¿Qué es un órgano garante? Para empezar, mucha gente no sabe qué es un órgano garante, ¿no? Aquí estamos para ayudarlos y se va a llevar a cabo lo que tenga que llevarse a cabo, y impondremos el recurso que se tenga que imponer para que ustedes, tanto la ciudadanía como los sujetos obligados, estén satisfechos y cumplan cada uno con sus obligaciones. La pregunta número 2, como hizo el diputado Luis María Frausto Siller, me dice que qué proceso o procesos yo me concentraría para que el Estado ejerciera. Yo considero, como les dije, que mi plan era muy sencillo en caso de cumplir con los requisitos que tengamos que cumplir. La ley es sumamente clara. Insisto en que el proceso de capacitación y concientización que viene en la ley es un proceso sumamente importante, porque estamos en el parteaguas de unas generaciones. Yo me considero, no soy muy estudioso del tema de las generaciones, pero sí sé distinguir, obviamente, que yo estoy en medio de una generación que trae los valores que la generación pasada nos dejó, con las innovaciones de las que gozan la generación nueva, los llamados millennials, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla perfecta, es un momento muy importante en el que nos encontramos las personas de mi generación, y nosotros vemos que hay cierta discúlpenme si me dio la palabra, dificultad para que los órganos, los sujetos obligados, dirigidos por sus titulares, que pertenecen a otra generación y desconocen el tema de la transparencia, hay que llevarles el porqué, el cómo y los beneficios de ser transparentes. Una vez que ellos sepan, las puertas se abren inmediatamente. Ya lo viví, se recibió con mucho entusiasmo y salimos adelante. Y el otro proceso que yo empujaría, o yo le pediría al Estado que hiciera un énfasis muy importante, es el que también mencioné en mi presentación, que es el de lograr que el tema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales ocupe un lugar en los planes de estudio a todos los niveles, porque si lo ponemos nada más en el nivel profesional, caemos en lo mismo. Son generaciones, son muchachos, son de 20, yo ya tengo 41, por eso digo muchachos, que prácticamente ya traen una formación de base, ¿sí? Si los agarramos en una edad temprana, lo van a entender como cualquier otra cosa que se ha incluido en los programas de estudio. Y así, cuando ellos lleguen y nos sustituyan, va a haber un tema de proactividad natural, ¿sí? No va a existir
hay que obligarte, hay que interponer un recurso. ¿Por qué no hiciste caso de la solicitud? Va a ser algo cotidiano, que se dé día con día. Esas son los dos procesos que yo instaría al Estado que persiguiera con más fuerza, no dejando a un lado todos los demás que la ley nos pide y de lo que nos provee. Y obviamente con el apoyo, es un apoyo importantísimo el de todas las instancias de gobierno, el órgano garante nacional, el órgano de las entidades y las entidades municipales y su administración. No sé si fui lo suficientemente claro, trato de un poquito ahí, pero por mi parte sí quedó clara la respuesta. Pues muy bien, Manuel, te agradecemos el tiempo, estamos dentro del tiempo establecido para ti, quedan 1 minuto 60 segundos para concluir los 20 que disponemos para esta entrevista, y en ese tenor nuevamente felicitarte, te pedimos estar atento, vamos a terminar hoy el ciclo de entrevistas y esperamos la próxima semana estar dictaminando ya la resolución de las reflexiones de nuestros compañeros integrantes de la comisión, puedan hacer la evaluación respectiva a todos los procesos que han sido ustedes expuestos, ¿no? Te agradecemos mucho tu tiempo y nuevamente felicidades. Gracias, y pues pasaremos a continuación a recibir a Díaz de Urbilio del Valle. Gracias. ¿Qué pasa en el siguiente? Enhorabuena. Listo para ver. gracias. Bueno, Gracias. Disculpe la velocidad que le di al tema, pero ya parece profesional, ¿verdad? bien profesional. Ya está el otro. Gracias. ¿Ya está el otro, no? Ya le llegó. Mira, Chavita ya parece fotógrafo profesional con su chalecón. Ah, sí, Jaime también tiene uno. Mi cigarro, mi celular. No, así ya trae ahí los lentes de la cámara. Sí, ya sé. Es que andaba con los lentes en la mano. Muy bien. ¿Por qué vienes? Te lo mandé por WhatsApp, te mandé el link. Sí, aquí lo tenemos. Es un link, también lo puse en el grupo. Aquí ya viene acreditado y no. Sí, sí, ya viene, así es. Si tú te ves ¿Qué ahí. crees yo que andamos con eso? Para no que si estudias no, pues tampoco. Ahí viene el calendario, vienen los resultados que se acreditaron y todo eso. Entonces, pues, que nada más vamos a entrevistar a los que se acreditaron. Y vienen los Y abajo vienen los currículos de los 13 que se acreditaron. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, sí. Incluso en el orden que los vamos a ir entrevistando. ¿Sí? No, también. Bien, Francisco Díaz de Urbilio del Valle, bienvenido a esta sesión de entrevistas con quienes están interesados. Sí, debes saber que eres parte de estos 13 compañeras y compañeros en el ejercicio de evaluación de la universidad, pues determinó de todos quienes habían salido del 80% de aceptación. Y pues eres bienvenido a esta sesión. Rápidamente diré que pues, conforme a la convocatoria misma que expresamos nosotros, que ustedes ya conocen, la dinámica en este momento es que voy a dar una exposición hasta por 10 minutos relacionado con la idoneidad que tú consideras
ICAI. Y después pues, habrá otro periodo de 10 minutos de tiempo para algunas preguntas de los diputados y diputadas que me acompañan con la finalidad de elaborar un criterio para una evaluación final. Así es que, pues, bienvenido. Y el diputado Luis Bursas, quien coordina esta mesa de transparencia, y pues además de darte la bienvenida, iniciamos con tu exposición, por favor. Muchas gracias. Me permiten darle lectura para evitar luego fallos, ¿no? Diputadas y diputados, estoy convencido de los beneficios sociales y económicos que aporta a la comunidad el derecho a la información, comprendido en toda su extensión, es decir, la transparencia y el derecho de acceso a la información. Son colectivos los beneficios que conlleva el respeto de los derechos fundamentales. Una sociedad que defiende sus derechos humanos es una sociedad que está dispuesta a concurrir para tener un mejor nivel de vida. Asimismo, contar con instituciones que los impulsen y protejan es crucial para que esa concurrencia sea de forma ordenada y organizada, donde impere la democracia. El derecho a la información es fundamental para el ejercicio de todos los derechos humanos, porque es tan sencillo y básico que sin él no se pueden entender otros derechos, es decir, es auxiliar para ejercer otros derechos. La convicción de defender los derechos humanos es algo con lo que he crecido. Mi vocación de abogado se desarrolló precisamente por esta convicción arraigada en mi conciencia. Sin embargo, el desempeñarme como secretario técnico del ICAI desde octubre del 2008 me ha permitido llevarlo a la práctica, hacer tangible la teoría. El desarrollarme en la Secretaría Técnica me ha permitido obtener el conocimiento operativo y directivo que se requiere para trabajar con una visión clara del camino que se ha recorrido y lo que se debe de hacer. Al llegar al instituto, en septiembre de 2008, comenzaba a funcionar la plataforma InfoCoahuila para la presentación de solicitudes de información, y tuve el gusto de implementar con grandes colaboradores en el instituto el recurso de revisión. Este simple desarrollo tecnológico es una de las principales razones para el crecimiento exponencial de las solicitudes de acceso a la información y los recursos de revisión. En 2008 existían 5.179 solicitudes de información y 162 recursos de revisión. Y tan solo el año pasado, las solicitudes de información fueron 19.899 y los recursos de revisión 1.532, lo que representa un incremento medio aproximado de 600% en la participación ciudadana. Estos números son el ejemplo de que en estos años de trabajo en el instituto he podido observar cómo más gente ejerce su derecho, lo exige y lo defiende. También he sido partícipe de una evolución en las herramientas que existen para generar conciencia, tales como la imposición económica de medidas de apremio, sanciones por responsabilidad administrativa, obligación de oficio de revisar los cumplimientos de los recursos de revisión o los recursos de queja o verificación, que hasta antes de que Coahuila los considerara no existían en el país. Así también, en estos años en el ICAI, he sido testigo de la evolución que tienen las materias de transparencia y políticas públicas, al converger y desarrollar el concepto de gobierno abierto, como una herramienta que describe un nuevo modelo de desarrollar políticas públicas, a partir del flujo continuo de información y la activa y constante participación de la ciudadanía y los administradores públicos, que permite visualizar un problema a partir de diferentes ópticas para atenderlo y resolverlo de forma integral. Esta práctica ha brindado beneficios sociales que pueden mejorar, es decir, es un área de oportunidad que se puede aprovechar. Y ha sido desde mi posición en el instituto que he podido conocer que existe la voluntad de resolver problemas, pero también ser testigo de los problemas que ello implica y cómo resolverlos, mejorar lo que se puede mejorar, corregir lo que se debe corregir e implementar mejores prácticas que ayuden a Coahuila a ser un Estado con igualdad de oportunidades. Tratándose de protección de datos personales, hay que hacer una distinción en el ámbito de competencias, público y privado, en lo cual, en lo segundo, el Estado no es competente, pero puede ser auxiliar del INAI. La cooperación en la materia es fundamental. La coordinación entre ambas instancias hará que la protección de datos personales en posesión de particulares se desarrolle y evolucione. Sin lugar a dudas, un área de oportunidad que con visión clara de las áreas operativas y directivas se puede trabajar. La protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados presenta otros retos. Hasta hace algunos años se entendía como un límite al derecho a la información y no se trataba como un derecho por separado. Ahora, con una legislación en particular, tomará otras dimensiones.
y con la plataforma nacional que permitirá ejercer los derechos ARCE por esa vía, estamos en el umbral de lo que será una explosión del ejercicio de estos derechos y por ello es importante fortalecer las áreas responsables. El Instituto deberá de recorrer con las áreas encargadas de protección de datos personales el camino arduo de la sensibilización y para ello se necesita forzosamente visión clara, organización y orden definido que pueda aportar al tener el conocimiento de las dificultades y diferencias que existen en todo el Estado. Es el trabajo de la Secretaría Técnica el que me ha permitido conocer de forma cercana la geografía social y administrativa del Estado. Las diferencias administrativas entre los municipios son complejas y estas deben de entenderse para contabilizarse y trabajar de forma equilibrada. Un simple ejemplo es el acceso a Internet. No todos los municipios tienen la misma capacidad de trabajar con esta herramienta. Por ello, me parece que el Instituto debe de incrementar sus trabajos con los municipios que tienen dificultades materiales para defender los derechos a plenitud, reconociendo en ellos que no es falta de voluntad, sino imposibilidad material. El Instituto ha desarrollado planes y programas de atención que deben de continuar y en su caso mejorar, para abatir las diferencias entre ayuntamientos. Debemos de tomar en cuenta que los municipios abarcan aproximadamente el 55% de las solicitudes de acceso a la información el año pasado. Son estas necesidades de los municipios lo que me lleva al siguiente tema, que son los archivos. Los archivos son la parte fundamental y el soporte del derecho a la información y la protección de datos personales. La organización y el orden documental de cada sujeto obligado es la base y soporte para que las personas conozcan y se informen, y de ese modo puedan ejercer muchos de sus derechos fundamentales. Por muchos años, los archivos, no importa cuál de ellos, trámite, concentración o histórico, han sido relegados a un tema secundario, pero del mismo modo que he visto evolucionar la transparencia, el derecho a acceso a la información, la protección de datos personales y la gestión de políticas públicas a través del modelo de gobierno abierto, me congratulo ver que como cada día se piensa más en la memoria documental. Sin embargo, reconozco que aún hay camino que recorrer. Debemos crear una conciencia documental e impulsar y construir una legislación moderna. En este tema de legislación, tengo el gusto de haber estado en varias ocasiones trabajando con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de este honorable Congreso del Estado, con el objeto de desarrollar una legislación moderna y avanzada en materia de derecho a la información y protección de datos personales. Estas leyes, que he tenido el gusto de trabajar en conjunto con los equipos dispuestos por esta soberanía y el Poder Ejecutivo del Estado desde el año 2008, en las diversas construcciones normativas y reformas que se han presentado, han permitido crear un andamiaje sólido que ha impulsado a Coahuila a evolucionar con visión clara. La primera de las leyes que mencioné, la de acceso a la información, fue catalogada como la mejor del país por estudios independientes y fue derrotero para la Ley General en la materia. En cuanto a la recientemente aprobada Ley de Protección de Datos Personales, se homologó con la Ley General, pero hay que destacar que no solo fue una simple armonización, se forjó un marco normativo particularizado al Estado, considerando un tema que ha sido de alta prioridad, el tema sensible de las personas desaparecidas y las personas fallecidas sin identificar. Los trabajos de creación, reforma, homologación y adecuación legislativa que se han hecho, no los enumero porque en este honorable Congreso del Estado los conocen bien y precisamente hemos compartido este mismo foro en otras ocasiones con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para describir los detalles de los proyectos que ahora son ley. Finalmente, y más allá del conocimiento que he podido adquirir en los años que he tenido el honor de trabajar en el ICAI, es preciso señalar que no solo puedo aportar experiencia, visión clara, conocimiento de la materia y relaciones públicas en el ámbito nacional e internacional, también con la convicción que tengo, una de las principales características que puedo aportar al Instituto son principios y valores, como lo son el orden, la disciplina, la honestidad, la vocación de servicio y el trabajo en equipo, elementos indispensables para el desarrollo de la labor de comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, y por ello son cruciales para el desarrollo de un instituto fuerte y un Coahuila con mayores oportunidades. Agradezco plenamente el tiempo que me han otorgado. Muchas gracias. Muy bien, muchas felicidades. A continuación le cedo el uso de la palabra a uno de mis compañeros que quiera hacer algún planteamiento. Diputada Yolanda, adelante. Pues
Pues en base ya con la experiencia que ha tenido desde el ICAI, ¿cómo podemos mejorar o qué podemos hacer para que los sujetos obligados que no cumplen con publicar toda su información que establece la ley, qué es lo que se puede hacer con ellos ya en base a la experiencia que tiene y que vemos que por más que viene desde arriba muchas veces la instrucción, es muy difícil que cumpla cuando no quiere? ¿Algún otro de mis? Vamos a agotar las preguntas y luego la respuesta. Diputado Leonel, ¿tendrá usted alguna pregunta? No, Yo, de lo personal, más experiencia que... sí, Sí, o sea, secretario, es difícil, Sí. es difícil preguntar. es difícil preguntar de alguien que tiene tanta experiencia. Aquí y pues siendo parte, testigo pues de las reuniones que se han celebrado de esta comisión por el mismo ICAI, a efectos de poder ir enriqueciendo los contenidos jurídicos y legales de la ley que regula la transparencia en el Estado. En ese tenor, pues a mí nada más me queda una duda. ¿Por qué? ¿Por qué si tienes pues toda la capacidad operativa para poder concretar cualquier mejora desde la Secretaría Técnica, por qué buscar algo menos operativo, creo yo, como es ser comisionado? Esa será mi pregunta. Yo complemento con algo más, Francisco. Es una gran experiencia, experiencia laboral, profesionales. Y bueno, o sea, son muchos años los que has tenido ya en estas áreas. Y sería muy interesante conocer de ti, por ejemplo, bueno, cuáles son las mayores áreas de oportunidad para atender en nuestro gobierno estatal, es decir, en qué departamentos, direcciones, secretarías o en qué procesos encontraste la mayor resistencia para cumplir con nuestras leyes de transparencia. Bueno, procuraré irme un poco por orden. En el primer cuestionamiento en relación con la información pública oficio, la carga de información con sujetos obligados, parte lo manifestaba yo dentro de mi escrito. La mayor complicación que existe en el Estado son los municipios, los nuevos sujetos obligados, estos que relativamente son nuevos porque tienen menos años siendo sujetos obligados, y enfrentan complicaciones diversas, que yo lo digo con toda la claridad y el conocimiento que tengo de las personas que están atendiendo estas unidades de transparencia. No es falta de voluntad, muchas veces es falta de herramienta, falta de conciencia de los superiores jerárquicos, de los titulares, de poder decir, brinden las herramientas, presten una computadora. Tenemos ejemplos en municipios pequeños al norte del estado que han tenido los jóvenes que ir a comprar una banda hecha de AT&T de Laredo, porque es con la que suben la información, porque el municipio debe 7,000 pesos de internet y no se ha podido pagar, ¿no? Yo creo que en las herramientas hemos encontrado la mayor complicación, pero ¿qué podemos hacer para impulsarlo? Sin lugar a dudas, el instituto tiene que ser copartícipe de todas las autoridades para subirlo. El instituto no solo tiene la parte de ser el verdugo, sino que tiene toda esa ala que debe ser el impulsor de la transparencia, el impulsor del acceso a la información, porque cuando la información circula, todos ganamos, ¿no? Y esa tiene que ser la conciencia del instituto, apoyar. Y por otro lado, tener en cuenta que existen también personas, servidores públicos, que por desidia y en el peor de los casos, por falta de voluntad o querer ocultar algo, no hacen las cosas. Ejercer la mano firme que tiene el instituto, ejercer la mano firme que ahora se puede con el sistema estatal anticorrupción y sin lugar a dudas emitir las sanciones que se tengan que presentar, ¿no? Presentar los procedimientos de responsabilidad que se tengan que presentar, pedir en los casos que se tengan que pedir la sanción más alta si es posible. Y esto en el ejemplo que yo he tenido desde el instituto ha funcionado. Cuando hemos impuesto una sanción por responsabilidad administrativa, inmediatamente lo primero que sucede es que todos los sujetos obligados empiezan a moverse y empiezan a generar una especie de
de onda, digamos, expansiva, para ponerse al día, ¿no? Precisamente estas herramientas hay que utilizarlas con mayor celeridad, mayor capacidad, hay que ampliar el rango de cercanía y también en su caso de castigo, que lo insisto y lo mencionaba hace un rato, no creo que sea falta de voluntad, porque en el caso que me ha tocado la experiencia desde la Secretaría Técnica es que la mayoría de las veces es una falta de incapacidad, digamos, material, de herramientas y no de voluntad política de querer hacer las cosas en todo el Estado. Con todos me ha tocado vivir lo mismo. La unidad de transparencia, que es quien sabe y conoce el tema, quiere hacerlo, quiere difundirlo, pero no tiene internet para hacerlo. Y mientras no tenga internet es un poco complicado. Sin embargo, me ha tocado, como este ejemplo al norte del estado, que la información la tenía disponible en su oficina. Uno acudía a la oficina y él te la podía enseñar completa y la tenía a plenitud, ¿no? Este fue uno de los casos por los cuales en la ley se propuso en su momento que una obligación de que la información pública oficial no solo estuviera en internet, sino que tuvieran la obligación de tenerla impresa. Fue una idea que sale y que surge de ellos precisamente porque eso es lo que hacían. Si no tenemos internet, no tenemos herramientas, aquí la tengo para que cualquier ciudadano pueda consultarla, le sacamos copia, lo que pueda sacar. Entonces yo creo que para poder aumentar estos porcentajes, por llamarlo de alguna forma, de cumplimiento, yo creo que es cercanía del instituto con aquellos que tengan esta imposibilidad material, apoyarlos, y por el otro lado, ser muy firmes en los castigos. Tenemos actualmente en el instituto algunos amparos precisamente por estas imposiciones, pero bueno, pues son parte del trámite, hay que seguirlas y la firmeza del instituto no puede ceder en ningún caso, ¿no? En el segundo cuestionamiento me parece muy buena pregunta, la verdad. La verdad es que la intención que tengo yo de pasar, digamos, de un área operativa, como ha sido la Secretaría Técnica, a un área directiva, es porque me parece que tengo las herramientas suficientes en el conocimiento operativo para ahora aportar en la toma de decisiones. La Secretaría Técnica tiene voz, pero no tiene voto ante el Consejo General. Lo que pretendo es llevar esa voz, que ha sido la voz de muchos servidores públicos operando, de muchos servidores públicos que no están dentro del instituto pero se dedican a la transparencia, de muchas personas que han impulsado la transparencia desde organizaciones de la sociedad civil, y llevarla a que sea ahora un voto en el Consejo General para que el Consejo General tome determinaciones con una visión de lo que se ha hecho y todo lo que se puede hacer. Y me lleva a la tercera pregunta, precisamente, que son las áreas de oportunidad que existen en la administración pública. Me parece que el marco normativo que tiene el Estado permite generar políticas públicas con una calidad y con una determinación innovadora para poder ir generando nuevas cosas. Un ejemplo que ahorita me viene a la mente rápidamente es el señalar que, por ejemplo, las empresas, lo particular, no estén aislados, digamos, de todo este ejercicio de transparencia que el gobierno tiene que hacer. Existe dentro de la ley la posibilidad de entregar un certificado que se denomina empresa transparente. Me parece que esta idea simple y sencilla es involucrar a lo que es la IP, a la sociedad civil organizada, para que conozcan lo que es el proceso de transparencia, conozcan lo que son los procesos operativos y trabajar coordinadamente. Dentro de como este tipo de ejemplos de involucrar a una parte empresarial, a las cámaras podría ser, empresas directamente, que existe esto que se llama empresa transparente, el desarrollo del gobierno abierto me parece que es el siguiente paso que hay que dar en las políticas públicas y la transparencia. El gobierno abierto no es otra cosa más que transparencia, rendición de cuentas y la utilización de los TICs o los mecanismos de comunicación y las tecnologías de información. El pasar esta etapa, pero ya con un nombre, con el conocimiento de lo que es, va a permitir lograr muchas cosas, porque en el Estado se ha hecho, hay ejercicios que no se han denominado como tal, como gobierno abierto, pero vemos por un lado sentado al Poder Ejecutivo y por otro lado sentado a las familias, a las víctimas de este tan lamentable tema que nos acongojó en un momento, y crear toda una estructura, trabajar con Cruz Roja Internacional,
el presidente trabajó para la Ley de Protección de Datos Personales y desarrollar este tema de gobierno abierto con la participación de la sociedad, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que ya están armadas y poder impulsar y crear protocolos como se han hecho ya en el ejemplo, ¿no? Y como estos dos me parece que son dos ejemplos a lo mejor muy prácticos, muy puntuales, pero para poder diseñar políticas públicas de transparencia, yo creo que hay que evolucionar hacia el gobierno abierto, pensar ya en una función no únicamente de te voy a decir lo que hago, sino solucionemos problemas integrales de forma coordinada. Me parece que esa es la solución y ese es un área de oportunidad que Coahuila fue el primer estado en desarrollar el tema. Existe un secretariado técnico ahorita que nos aporta muchas ideas, que además son ambientales, son en temas económicos, en muchos temas, que ese es, creo, en mi punto de vista, el principal o la mayor área de oportunidad, sin dejar de pasar que bueno, existen muchas otras donde podemos seguir siempre trabajando, ¿no? Pues muy bien, Francisco Javier, te agradecemos tu tiempo, nuevamente te felicitamos por esta etapa en la que has llegado en este proceso y pues te deseamos la mejor y la mayor de las suertes en el proceso de evaluación que tendremos a bien llevar en la comisión posterior a que se ha concluido estas etapas de entrevistas. Muchas gracias y daremos entrada al siguiente entrevistado, que es Arturo Flores Rodríguez. Muchas gracias, Francisco. Les agradezco mucho, diputados y diputadas, por escucharme este Sentarte allá o donde gustes. Ahí donde está el micrófono. Bienvenido Arturo a esta sesión, a esta comisión de transparencia de los diputados y de los diputados. Voy a ser breve, esta es una comisión importante que pretende entrevistarse con cada uno de los 13 personajes que fueron evaluados en la universidad y salieron arriba del 80% de aceptación en su evaluación, y que hoy con esta entrevista lo que pretendemos es redondear un poco más el concepto aparte de una calificación. En primer lugar, escuchándote por 10 minutos, en donde tú realizarás una exposición libre relacionada con lo que tú consideras que es importante para ser idóneo de ocupar el cargo como comisionado del CAI. Luego de transcurrido este tiempo, los diputados haremos preguntas hasta por 10 minutos adicionales. Es decir, tenemos 20 minutos para el ejercicio contigo. Nos da mucho gusto y te felicitamos por tu participación. Y luego, pues ya como lo hicimos antes, al darte a conocer el formato, tendremos una evaluación posterior nosotros para así indicarte con precisión pues, cuál fue la resolución de esta comisión. Así es que, pues, muchas gracias. El diputado Luis Bursa Haidar se quedará al frente de esta mesa. Y bueno, pues, bienvenido. Esperamos su exposición. Muy buenas tardes. Un principio básico de la democracia es el diálogo abierto y la transparencia. Señores diputados, integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado de Coahuila, ingeniero José María Frausto Siller, presidente del Congreso, diputado Luis Bursa Haidar, coordinador, diputado Leonel Contreras Pámanes, secretario, diputada Marta Hortensia Garay Cadena, diputada Yolanda Olga Acuña Contreras, diputado Melchor Sánchez de la Fuente. La participación en el proceso de designación de comisionado del Consejo General del Instituto. Agradecemos las atenciones que tienen con nosotros en este proceso. La transparencia y el acceso a la información y el gobierno abierto son partes fundamentales para un gobierno abierto. Nuestro país en este momento se encuentra inmerso en un proceso constante de evolución democrática,
Y en dicho sentido, toda sociedad y gobierno que avance en la democracia necesariamente tiende a la transparencia y a la rendición de cuentas. En dicha situación, nuestro país tiene su fundamento legal en el artículo 6, con el fundamento del derecho a la información, que se enmarca dentro del derecho a la petición, así como en el artículo 16 de la protección de los datos personales, a tono con los instrumentos internacionales como es el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Por qué Arturo Flores es la persona idónea para ser designado como comisionado del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública? Primero, por el trabajo que habrá de realizar, promoviendo, ampliando y consolidando la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, porque habré de conducirme a actuar bajo los principios de la transparencia y la rendición de cuentas, como es la legalidad, la certeza, la independencia, la imparcialidad, la eficacia, objetividad, el profesionalismo, la transparencia y la máxima publicidad, que son propios del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, para seguir trabajando y construyendo una cultura integral y holística de la transparencia y la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, la protección de los datos personales y el gobierno abierto, trabajando para generar políticas públicas nuevas y trabajar en las ya existentes bajo tres vertientes. Primero, al interior del propio instituto, en una segunda vertiente de la ciudadanía y en una tercera vertiente con los sujetos obligados, los funcionarios públicos. Abrir la ciudadanía a la transparencia para que ésta reconozca a la transparencia y la rendición de cuentas y la protección de los datos personales como la importancia que esta temática tiene y el ejercicio de estos derechos. En relación a los sujetos obligados, los servidores públicos, es necesario mantener una comunicación constante, permanente, que aboque a la participación, a la capacitación continua, estar al pendiente de las resoluciones que en dicho sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca a nivel nacional, seguir trabajando con las instituciones de educación superior, pero no solamente con ellas, sino aperturar un poco más hacia las otras instituciones de educación básica, donde hay espacios específicos que hablan y tratan y estudian la transparencia y la rendición de cuentas tanto en la educación primaria como en la educación secundaria, en los planes y programas de estudio, trabajando para generar acciones que fortalezcan la cultura de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas. Porque Arturo Flores es la persona idónea para ser designado comisionado del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Primero, porque tiene la preparación y los conocimientos para desempeñarse como comisionado, porque es un ciudadano que se interesa y participa en las cuestiones públicas y porque ejerce sus derechos humanos y su derecho a la información. He tenido la oportunidad de cursar 3 licenciaturas, la primera de ellas una licenciatura en Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, 2 licenciaturas en Educación, una de ellas en Ciencias Sociales, la segunda en Formación Cívica y Ética, ambas por la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. En este sentido, estudiando las ciencias sociales, el derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, tenemos una maestría en Derechos Humanos por la Facultad de Jurisprudencia y otra en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, una especialidad en Gobierno Abierto y rendición de cuentas, en esta política de apertura que se ha llevado en la presente administración en la Facultad de Jurisprudencia, donde tuve la oportunidad de convivir y aprender de muchos de los titulares de las unidades de enlace y de transparencia del gobierno del Estado, una especialidad en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha, y actualmente cursamos un diplomado en amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ser comisionado, soy la persona idónea para ser comisionado.
he trabajado, he estudiado en estos temas. Soy una persona proactiva, trabajadora, que estudia y aprende, que sabe trabajar en equipo y liderar equipos, que trabaja bajo metas y resultados. Al final de cuentas, Arturo Flores Rodríguez es un ciudadano orgullosamente coahuilense que participa ayudando a construir ciudadanía y buen gobierno, y es la persona idónea para ser designado comisionado del Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Es cuanto. Muy bien, Arturo. A continuación, preguntaría a mis compañeros integrantes de la comisión si alguien tiene alguna duda que plantear al expositor. Adelante, diputada. Como veo que no estás como funcionario dentro de ese ámbito, Sí. ¿cuáles crees que son los principales problemas que se perciben en la materia de transparencia actualmente? O sea, que la sociedad puede percibir más. ¿Cuál es el problema que existe? Primero, desde esta postura, desde esta visión de ciudadanía, en un primer momento encuentro que la ciudadanía no tiene un gran conocimiento sobre estas cuestiones de transparencia, no sabe cómo accesar a la transparencia, no sabe que en cualquier oficina del gobierno del estado hay una unidad y que esa unidad le puede ayudar a realizar la solicitud de transparencia. Esa es la principal, digamos así, problemática que encuentro en este momento. Sí, están las condiciones, está en la infraestructura, lo único que siento que falta es hacer un poco más de difusión hacia la ciudadanía para que tenga conocimiento que cualquier petición que ellos realizan pueden ser auxiliados en cualquier institución del gobierno del estado. ¿Alguien más? Damos también la bienvenida al diputado Javier de Jesús Rodríguez a estos trabajos de esta comisión. Y pues yo te preguntaría, si no tienen alguna otra pregunta mis compañeros, yo te preguntaría, Arturo, ¿cuál sería tu primera acción inmediata a realizar como si resultaras favorecido para este proceso de selección como comisionado del ICAI? Muy bien. La primera acción es he estado revisando algunas de las políticas públicas que realizan en ese sentido. Uno de ellos veía el concurso de dibujo infantil, veía el concurso de ensayo. La primera acción sería aperturar las actividades que se realizan en el instituto hacia toda la ciudadanía, no solamente hacia ciertos sectores de la población. Y cito en específico, por ejemplo, el concurso de ensayo para servidores públicos. Como que limitamos la transparencia hacia ciertos sectores poblacionales, en este sentido hacia los niños, hacia los funcionarios públicos, cuando la transparencia y la rendición de cuentas es una cuestión que compete a todos ciudadanos, y en dicho sentido limitar la ciudadanía a unos cuantos la vuelve restrictiva. Así que la primera acción es generar una política pública que permita aperturar la transparencia y la rendición de cuentas para todos. ¿Cómo me generar un programa de apertura hacia la ciudadanía? Muy bien. No sé si existe alguna otra pregunta. Si no, agradecerte, Arturo, desearte el mayor. Déjame, Claro que sí. hacer una pregunta. Alguien me contó, porque quiero que el diputado Monclova no se anima mucho. No, pues, Arturo, felicitarte por tu participación. Veo en tu currículum que tienes una muy importante carrera, una especialización con enlace de la jurisprudencia, pero tiene mucha orientación también a la docencia, o sea, con varias maestrías en pedagogía, en derechos humanos, y luego tomaste algunos cursos importantes en gobierno abierto, en rendición de cuentas. En tu
enfocarías primero en un gobierno como el que tenemos en el estado de Coahuila? Me imagino que mucho será pues a un gobierno abierto, a una situación de esas especialidades que viviste, pero no sé si tengas ya visualizado con más claridad a qué te enfocarías más puntualmente, o dónde sientes tú que se requiere una mano más intensa para mejorar estas condiciones de transparencia. Para mejorar estas condiciones hay que salir de la oficina, hay que trabajar con la ciudadanía en los espacios públicos, en las escuelas, en los centros de reunión, donde se construye la ciudadanía. Hay que llevar la transparencia a la plaza pública, a la colonia. Hay que platicar para qué sirve la transparencia, cómo impacta la transparencia en la colonia, cómo impacta la transparencia en el barrio, cómo impacta la transparencia y la rendición de cuentas en los servicios públicos, en la calidad de vida. Esa sería mi primera acción, generar un espacio de acercamiento, un domingo de transparencia y rendición de cuentas con la ciudadanía. El cumplimiento a la ley está muy explícito y la verdad encuentro tantas ventanas en donde está muy ambiguo, porque ha habido tantas y tantas solicitudes de transparencia a los municipios, a instituciones, que por una u otra razón no se concretan, o simplemente por negligencia de la autoridad a la que se le pidió, y solamente se hace un extrañamiento o se le hace una llamada de atención a esa autoridad. ¿Cómo podría resolver este problema que está generalizado y lo estamos viviendo a solicitudes propias que yo he hecho y de muchas personas que me lo han hecho saber como representante de ellos? Bien, en ese sentido, la ciudadanía es algo que se construye y es una condición subjetiva, que no solamente le pertenece al ciudadano, también le pertenece al funcionario público, y como tal sentido, en esta situación de talleres, capacitación y diplomados que platicaba con los funcionarios públicos, no solamente hay que abocarse a las funciones y a las obligaciones, sino al deber ser del buen ciudadano. Ese funcionario público que se comporta como buen ciudadano y que atiende a las solicitudes bajo la premisa de la ciudadanía, porque antes de ser funcionario público es un ciudadano. Si amenaza, si se extraña con el cumplimiento de la ley, pues bueno, en ocasiones sucede lo que usted ha comentado. El sujeto obligado puede encontrar la forma para no responder lo que se está solicitando, porque un verbo puede cambiar el sentido de la petición. La construcción semántica en el cual se hace la pregunta cambia el alcance de la misma, y de pronto este proceso de responder lo que quiere el ciudadano se responde a una cuestión alterna porque la forma de la redacción no fue la adecuada. Entonces tendríamos que contratar a un abogado para poder hacer la redacción de la solicitud. No, más que contratar un abogado, hay que volver a estos principios generales que están en la ley sobre transparencia y acceso a la información pública, tanto en la ley federal como en la ley general. Un funcionario público que se guíe con estos principios que he señalado, evidentemente va a encontrar la forma para responder. El último principio que establece la ley es el principio de máxima publicidad, y puede haber ocasiones en que estos principios colisionen, porque a veces colisionan los derechos, y ahí va a tener que realizar un proceso de ponderación, y cuando ejercite este proceso de ponderación, el funcionario lo va a decir, va a fundar y motivar el por qué lo hizo así. Conduciéndonos con la ley, con estos principios generales, el funcionario tiene los elementos para responder lo que se le pide. Pues muy bien, Arturo, te agradecemos mucho tu tiempo, te deseamos la mayor de las suertes en el proceso de selección que estamos realizando. Pasaremos, después de terminar todas las entrevistas, tendremos los integrantes de la comisión un tiempo de análisis y de reflexión sobre las que se llevaron a cabo, las evaluaciones y todos los procesos que ustedes han seguido,
a efectos de poder dictaminar en fechas próximas los que consideramos por parte de la comisión sean los idóneos para ocupar el cargo que se está buscando ocupar. Te agradecemos tu tiempo nuevamente. Gracias. A continuación tendremos Gracias. Felicidades, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Gusto nuestro, si gustas pasar, sentarte. Igual. Líder. Enrique, pues bienvenido a esta sesión de la Comisión de Transparencia. Aquí me acompañan varios diputadas y diputados. Voy a apoyar un poco su presentación para aprovecharla contigo. Como les dijimos en la convocatoria, pues cuentas tú con hasta 10 minutos para expresar en ello pues, qué es lo que consideras tú de tu trayectoria, tu persona, etcétera, para ser idóneo a este cargo de comisionado del ICAI. Eso se lo solicitamos para que de una forma libre pues, nos lo expreses y nos podamos en 10 minutos recibir esta comunicación. Y luego te vamos a hacer tus preguntas hasta por unos 10 minutos, de acuerdo con los invitados. Entonces, bueno, pues tenemos tu currículum. Además, en lo personal, te conozco muy bien. Enrique fue el encargado jurídico de la Secretaría de Educación, yo pasé por aquí todos los años. Así es que, pues, bienvenido, Enrique. Esperamos tu exposición con mucho interés. Muchas gracias. Bueno, escribí algunas líneas. Buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Muchas gracias. Mi postulación para ocupar una de las vacantes de los comisionados del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información es porque considero que cumplo con los requisitos previstos por la legislación de la materia y mi perfil profesional cumple con la idoneidad por los siguientes motivos. Deseo contribuir con el ICAI como órgano rector y responsable de las 4 materias fundamentales, que es acceso a la información, la transparencia, promover el gobierno abierto y la protección de datos personales. Estoy convencido que el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables para avanzar en la construcción de una democracia sustantiva. Quiero contribuir a que continúe el crecimiento de México, de Coahuila y de nuestras comunidades. Me queda claro que Coahuila es puntero en indicadores de transparencia y crecimiento económico a nivel nacional. Quiero trabajar en el ICAI y aplicar los principios de certeza, eficiencia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. Participar como comisionado en la protección de datos personales y vigilar el cumplimiento de las excepciones previstas en la ley, como es las 2 bases fundamentales de excepción, que es la reserva de la información en algunos supuestos y algunos datos confidenciales o considerados por la ley como confidenciales. Participar en los diferentes modelos de gestión para incorporar principios, políticas o acciones de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas
y participación ciudadana apoyados en las tecnologías de la información y orientadas a lograr niveles de apertura entre gobierno y gobernante. Tenemos muchos ejemplos hoy en día que están ya en práctica. En Secretaría de Educación se han implementado, con el apoyo de las tecnologías de la información, diversos procesos o trámites que se realizan, como es la inscripción de alumnos a nuevo ingreso en los niveles de educación básica. Ya desde la comodidad de nuestra casa podemos realizar trámites de pagos de placas, la expedición de actas de nacimientos, entre otros. Todos estos procedimientos generan la obviedad de tiempo para la ciudadanía y de alguna manera se refleja en el crecimiento del Estado. En los últimos años han surgido distintas experiencias y proyectos internacionales para avanzar en la construcción de gobiernos abiertos. Pongo como ejemplo la Alianza para el Gobierno Abierto. Son organismos a nivel nacional, convenios que se suscriben con algunos países. Tenemos también la participación de organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana, que nos propicia a que seamos más transparentes, más responsables en el manejo de nuestras funciones administrativas o del quehacer de gobierno. Respecto a mi currículum y la idoneidad de por qué estoy participando aquí, es desde 1992, aproximadamente 24 años, yo soy funcionario público, estudiaba la carrera de leyes y pues bueno, me ha permitido conocer las estructuras del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Estos tres poderes son los tres principales sujetos obligados en materia de transparencia y las otras tres materias como el gobierno abierto, la protección de datos personales. Sin embargo, quiero comentar que en Secretaría de Educación me permitió conocer las diferentes obligaciones que los sujetos obligados que tienen las dependencias o las universidades o los diferentes entes que de acuerdo a la materia tienen alguna obligación, pues me permitió conocer ese tipo de materias relacionadas con la transparencia, porque la Secretaría maneja más de 25 organismos públicos descentralizados y sectorizados a la Secretaría. También trabajé en los últimos 12 años en Secretaría, pero tuve un lapso de 2 años en la cual me invitaron a trabajar en Secretaría de Finanzas. También ahí, pues bueno, conocí otras materias respecto a la transparencia y a la rendición de cuentas. Trabajé en Procuraduría General de Justicia del año 1997 al 2004. En ese plazo, o en ese transcurso de tiempo, también conocí que dentro de esta dependencia como sujeto obligado también tiene algunas obligaciones respecto a la protección de datos personales y el manejo de información, la seguridad pública de los denunciantes y de las víctimas de los delitos. Conocí ese ramo de la materia. También cuando yo era estudiante inicié mis prácticas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. ¿Qué tiene que ver con la transparencia? Pues bueno, es ahí donde los sindicatos, las empresas que siempre buscan que un país, que un estado o que un municipio tenga el crecimiento. Ese crecimiento se obtiene, pues bueno, analizando que tengan gobiernos seguros, que tengan cuentas seguras, que tengan rendición de cuentas, que tengan una participación ciudadana. Y pues bueno,
en términos generales es ahí donde yo quiero participar, pero desde el punto de vista como integrante del ICAI, para promover este tipo de acciones dentro de las facultades como comisionado, para promover algunos convenios interinstitucionales con dependencias, con el Congreso del Estado, con el Poder Judicial, con dependencias del gobierno. Hay que recordar que la cultura de la transparencia, y estoy convencido que buscando agotar estos temas dentro de la cultura, dentro de los programas y planes de estudio que tengan los alumnos en sus escuelas desde el nivel básico, medio y superior, incluirlos en los planes de estudio para que desde sus principales estudios ellos conozcan esta cultura de la transparencia. Vienen tiempos modernos, la participación ciudadana es muy importante, que conozcamos el derecho a solicitar información, la obligación que tienen los sujetos obligados a transparentar y a poner a disposición la información que de acuerdo a la ley debe estar disponible. Esa cultura, al ejercitarla los ciudadanos y inculcarlo a través de las universidades, pues bueno, yo creo que traería resultados muy importantes para el crecimiento económico y democrático de nuestras naciones, de nuestro estado y de nuestro municipio. Por último, me gustaría comentar que me gustaría verificar que los sujetos obligados cumplan con esa información a la cual ellos están obligados, vale la redundancia, a publicar, como es su estructura orgánica, sus nóminas, sus currículums del personal, las declaraciones patrimoniales con la limitante como lo establece la ley en sus versiones públicas, los presupuestos de egresos, los presupuestos de ingresos, cómo se ejerce. Esto es, en términos generales, lo que yo considero que justifica mi idoneidad para poder estar dentro del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Muy bien, Sergio. Perdón, Enrique. Me quedé con el presidente de la mesa. Adelante, Leonel. Gracias. Bueno, yo quisiera ir aclarando unas temillas con Enrique. Primero, pues felicitarlo por darse por la oportunidad de presentar el examen y de mostrar interés en este tema de los coahuilenses, pero me surge una duda. Él tiene mucho trabajando en Secretaría de Educación. Mi pregunta es si dentro de Secretaría, creo que tiene ya como 12 años por ahí, si ya tienes plaza federalizada, de confianza, o sea, la cuestión laboral, ¿no? Dentro de la Secretaría, porque me surge la duda, el por qué, ¿verdad? O sea, te veo más con una trayectoria dentro de Secretaría de Educación y de repente me surge, dice, ¿por qué Enrique quiere formar parte del sistema de transparencia? Y encaminado a una segunda pregunta, que es, si así fuese, ¿cuál sería la aportación de Enrique Flores para el Estado de Coahuila en materia de transparencia? Bien, bueno, hace 12 años ingresé a la Secretaría con una plaza burócrata. Cuando me invitan a la Secretaría de Finanzas, se interrumpe ahí la relación laboral, yo renuncio, regreso a Secretaría de Educación y es con otra nueva plaza, y es una plaza de confianza
de sostenimiento federalizado y pues bueno, realmente con esa plaza es una antigüedad de 6 años, ¿sí? Por lo que respecta a la otra pregunta de qué aportaría siendo yo comisionado, pues bueno, cumplir y hacer cumplir la normatividad de los 4 ejes fundamentales que tienen que ver con la protección de datos personales, el tema de la transparencia, buscar nuevos modelos de gestión que tengan que ver con el gobierno abierto. Creo que se ha avanzado mucho en el tema de transparencia a nivel nacional y a nivel local en los últimos 15 años. Creo que aportaría o enfocaría más la vinculación entre Instituto Coahuilense de Acceso a la Información con los sujetos obligados para continuar con ese crecimiento de apertura de los gobiernos y del resto de los poderes que integran el Estado. Gracias. Yo lo felicito, Enrique, por estar aquí, por haber pasado ese examen. Mi pregunta es, ¿qué estrategia implementaría usted de llegar al ICAI para dar mayor difusión a la ciudadanía y puedan conocer más sobre la transparencia y el derecho a la información pública? ¿Cómo le harían? Bueno, gracias. Sí, con su permiso. Tenemos una gran estructura a través de las universidades, del sector educativo, que además dentro de la legislación se contempla que se incluyan contenidos relacionados con la materia de la transparencia. Estoy convencido que si lo hacemos a través de esa estructura educativa en todos los niveles educativos, como es el básico, el medio y superior, inculcaríamos esa cultura de la transparencia en las nuevas generaciones y por consiguiente en corto plazo tendríamos resultados muy positivos como es el crecimiento económico, un crecimiento y una cultura de democracia, de participación hacia los gobiernos abiertos. Esa área de oportunidad creo que deberíamos de continuar haciéndola a través del sector educativo y pues bueno, aprovechar también convenios de colaboración con medios de comunicación y organismos públicos no gubernamentales. Adelante, diputada. Gracias. Bueno, veo que tiene una amplia experiencia dentro de los diferentes ámbitos de gobierno. Entonces aquí lo que nosotros nos preocuparía es un poquito, ya como comisionado, la independencia e imparcialidad que usted ejercería, o sea, tener realmente una autonomía ligado de los 3 órdenes de gobierno. Eso para nosotros es muy importante, puesto que tiene una trayectoria muy amplia con gobierno y pues mucha gente también al igual serán sus conocidos. Entonces, ¿qué tanta autonomía pudiéramos esperar que haya por su parte? Bien, con su permiso. Existen en la ley principios fundamentales para las personas que integran estos organismos autónomos. Uno de ellos es la independencia, es decir, que no debemos de estar subordinados ni estar supeditados a ninguna indicación. Estoy convencido que debemos de atender estos principios fundamentales como es el de la certeza, la eficacia, la imparcialidad, la legalidad, la máxima publicidad, la imparcialidad
la transparencia. Yo creo que dentro de estos institutos, precisamente por medio de la transparencia, no podemos ya estar escondiendo nada. Yo lo haría con toda honestidad y con toda la transparencia. A ver, Enrique, pues yo no necesito leer mucho tu currículum, conozco tu experiencia. Estás muy joven para haber tenido una muy buena experiencia en la mayor parte de las dependencias y muchas de ellas de primer nivel aquí en el gobierno de Coahuila. Tu participación en educación, en finanzas, en educación y cultura, en la Secretaría de Gobierno, en las agencias del Ministerio Público, como actuario, inclusive en conciliación y arbitraje. Pero esto te da un plus, yo consideraría, porque realmente puede haber muy buenos teóricos, pero tú estás muy hecho en la praxis, y eso debe darte algo adicional, un conocimiento pleno, sobre todo de cómo enfocarte, de ser comisionado, aparte de como la diputada, etcétera, de mantener esa autonomía, de poder garantizar que tu gobierno propio, en tu función. O sea, ¿qué aspecto realmente? O sea, ya habiendo recorrido todas estas dependencias, etcétera, no tengo duda de tu capacidad, de tu preparación. ¿Qué diré? Pues digo, trabajar en el jurídico de educación, pues reclama una templanza importante, porque pues ahí todos los días amanecemos con situaciones diferentes y luego muy ligadas a las otras dependencias. Entonces, bueno, ahora sí, te vamos a publicar como comisionado. ¿Tú qué es lo que plantearías así como lo óptimo para en un corto plazo poder tener resultados positivos para el Estado? Bien, me gustaría implementar un programa a nivel estatal en el cual se pueda capacitar en primera instancia a todos los titulares de las unidades de transparencia que tienen los sujetos obligados, como las dependencias, como sindicatos, como organismos descentralizados. Esa capacitación yo le adicionaría promover una capacitación, pero al interior de todas las unidades administrativas, no solamente a las unidades de transparencia de esas dependencias, sino a promoverlo a largo plazo, ese objetivo de capacitar a todo el personal para que ellos mismos también tengan el conocimiento de lo que implica la protección de datos personales, lo que implica la participación ciudadana respecto a los quehaceres de los gobiernos o de las dependencias que integran el Estado, como es el Congreso, el Poder Judicial. En primera instancia, yo considero que esto sería un detonante para que el servicio público o las dependencias tengan otra imagen de transparencia, de servicio.